La lluvia practicaba una canción suave sobre la claraboya del desván. Elías, medio incorporado bajo la colcha, miraba cómo las gotas se alcanzaban y se unían hasta que el vidrio se volvía una nube. Vesper, la gata tricolor, trepó la manta y se plantó en sus rodillas como una capitana diminuta, eligiendo dónde mandar el mar. El desván olía a polvo y a papel viejo. En una esquina dormía un telescopio con pecas de óxido en el tubo, y contra la pared una ciudad pequeña, de cajas de cómics de segunda mano. Abajo, una tetera hizo clic y una puerta de armario se cerró con un golpe blando. Sonidos de una casa que conoce a su gente y la hora a la que despierta. Se puso la sudadera gris, los calcetines con planetas que Lucía le había regalado, para la suerte, y bajó descalzo por la escalera estrecha. La cocina del piso de la calle del Enebro estaba templada. Mamá, con el pelo escapándose del moño, dejó una taza en la mesa y se apretó la bufanda en los hombros. Lucía se subió a una silla para alcanzar un estante y le enseñó a Vesper una corona de papel que había hecho con la tira brillante de unas pegatinas. ¿Los gatos heroicos reciben medallas? Reciben siestas, dijo mamá, a veces en mitad de la mesa. Vesper probó la idea apoyando una pata en el bol de Elías, pero cambió de opinión y eligió la silla con corona. El teléfono de mamá vibró contra la lata de harina. Miró la pantalla y luego a Elías. Mensaje del profesor Álvarez. Hoy llega un alumno nuevo a tu curso. Elías asintió. La gente nueva le hacía al día un pequeño pliegue, como si una puerta se entornara. Le gustaban las puertas que pueden abrirse. La lluvia no cedió en el camino a la escuela. Cosía el aire en líneas finas. Cuando Elías llegó al comedor, el ruido era el de cualquier mañana mojada. Quejas por los paraguas. Alguien orgulloso porque el pelo había sobrevivido al tiempo. Un debate sobre si la sopa olía a tomates de verdad o a lata. Sofía entró detrás de él, los rizos esponjados por la humedad, el chubasquero abierto sobre el jersey. ¿Leíste a Álvarez? Alumno nuevo, dijo Elías. Ojalá las colas de la comida sean amables. Lo vieron después de la segunda hora, cuando Octavo bajó al comedor en 2 oleadas. No se pegó a la pared, tampoco cruzó por el centro como un desfile. Se amarró a un lado, se quedó junto a los cubos de reciclaje, con una libreta en una mano y un lápiz corto en la otra, los ojos viajando de la sala a la página y de vuelta, como quien saca la cabeza del agua para respirar y se sumerge otra vez. Llevaba una sudadera gris pizarra, los hombros oscuros por la lluvia, y una expresión que no era tímida, era atenta. ¿Cómo se llama?, preguntó Sofía. Alejandro, dijo Elías. El nombre estaba en el papel pegado a la puerta del aula. Las letras parecían contentas de estar en fila. Dibuja como si midiera la sala, murmuró Sofía. O como si la sala lo midiera a él, dijo Elías. Al final del siguiente cambio de clase, los problemas se presentaron como suelen hacerlo, a la vez descarados y disimulados. En el pasillo, una mano salió del flujo de cuerpos como un cambio de viento. Todos lo notaron. Los dedos deslizaron medio dibujo fuera de la libreta de Alejandro. El dueño de la mano fingió estudiar la página con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Un guardia fingiendo que no guardaba nada. Cuando Alejandro estiró la mano para recuperarlo, la otra tardó en soltar. La esquina se rasgó con un sonido pequeño. Un grupo se rió como la gente se ríe cuando se cae un tenedor de plástico. Rápido, seguro, listo para olvidarlo. Alejandro pegó la esquina con el pulgar, como si se pudiera convencer al papel para que curara. No protestó, no dio un discurso. Pasó entre el ruido y se quedó con su lápiz. En su taquilla alguien había pasado una goma elástica entre las rendijas y el tirador para que la puerta solo abriera 2 dedos. Sobre el número cruzaba una marca negra como un sello cancelado. Intentó meter la libreta de canto y luego la retiró. Caminó al aula con el cuaderno en horizontal, como una bandeja que uno se promete no derramar aunque le rocen los codos. En el gimnasio por la tarde el eco hacía que todo sonara más grande que sus intenciones. Una toalla chasqueó con ese gesto exhibicionista que algunos practican, como otros practican escalas. Falló.
Golpeó el banco de metal con un crack y alguien cantó desde las duchas: «Relájate», una palabra que puede ser amable y no lo fue. Alejandro se dejó el jersey hasta el último momento y se cambió en un baño, con un clic de cerrojo que sonó a puerta pequeña cerrándose dentro de un cuento. En el almuerzo llevó la bandeja con el cuidado de un funambulista. Un hombro lo rozó, no fue accidente, fue física de bolsillo, y la leche dibujó un arco, una cinta blanca, por el frente de la sudadera. No soltó un insulto, no miró buscando culpables, dejó la bandeja, dobló 2 servilletas en un cuadrado mojado, presionó hasta que el derrame se rindió y protegió su lápiz. Esa noche apareció un meme en el chat del curso, una foto de un cuaderno con un símbolo de silencio pegado encima y el pie. Nuevo logo. Nadie etiquetó a nadie, 10 risas colgaban debajo como medallas baratas. Elías miró hasta que los ojos le escocieron, puso el móvil boca abajo, aún así sintió el zumbido satisfecho del aparatito, como si le encantara su propia gracia. En plástica, a la mañana siguiente, Alejandro afiló un lápiz a una punta tan fina que parecía capaz de escribir en una gota de lluvia. Al cogerlo, el grafito por dentro estaba partido en 3 trozos limpios. No levantó la cabeza. Tomó un lápiz más corto y trazó una línea que, para Elías, parecía más firme que antes. El profesor Álvarez cruzó entre las mesas con las mangas remangadas y la camisa salpicada de pintura, inclinando papeles hacia la luz. Una mano se estiró desde la mesa contigua con una sonrisa que no tenía nada que ver con la bondad. Esta vez, la mano no fue más rápida. Alejandro dobló la hoja, deslizó la libreta en la mochila con un gesto limpio, como coreografía, y volvió a su línea breve. Después del timbre de salida, su libreta desapareció. 12 minutos no suelen doler, pero pueden si dentro va lo que no debe ir. La encontró en la caja de objetos perdidos, con el borde inferior mojado, como si hubiera conocido un fregadero y lo hubieran mandado sentarse allí. La tinta había hecho halos pequeños. No la tiró, la abrió sobre el radiador del pasillo y esperó con ella, hoja por hoja, hasta que el papel dejó de arrugarse y el calor hizo lo que pudo. Dibujó el siguiente cuadro con más blanco del normal, como si el propio espacio fuera una venda. En el autobús, un empujón desde el fondo convirtió 3 chavales en 2 asientos. Alejandro quedó medio de pie, los nudillos blancos en la barra, como la gente en barcos cuando aún no conoce el agua. No pidió sitio. Se bajó una parada antes y caminó el resto bajo la lluvia, que le oscureció la sudadera. Elías lo siguió con la mirada a través del cristal, una figura gris moviéndose por la acera mojada, y sintió dentro algo firmar en silencio: basta. Encontró a Sofía junto al aparcabicis, bajo el toldo. El viento empujaba la lluvia de lado y hacía cantar los tubos de metal. «No quiero pelea», dijo Elías. «Quiero una idea mejor que la rabia». «Entonces preguntemos en el único lugar que guarda herramientas para tormentas», dijo Sofía. Cogieron el metro. La ciudad pasó en rieles largos de ladrillo, charcos y luz. Elías giraba la llave de latón en los dedos y miraba la marca húmeda que le quedaba en la palma. Sofía quitó vaho del cristal con la manga y lo miró de lado. ¿Qué podré ayudarle? Algo que haga visible la verdad, dijo Elías. No un cartel de Se Busca, un espejo. La casa estrecha de la calle del Olmo 17 esperaba con su hiedra, vidrieras y el porche cansado y paciente. La lámpara de la puerta hacía un círculo de oro en lo mojado. Elías metió la llave en la cerradura vieja, giró como una garganta que traga. Dentro, el recibidor soltó el ruido de la ciudad como quien exhala después de aguantar demasiado el aire. Olía a jabón de limón, ese limpio que los dos reconocían. Miraron la cocina. El horno respiraba un calor metálico. Las encimeras brillaban con ese cuidado que la gente da a lo que no puede permitirse reemplazar. Arriba el polvo seguía donde lo dejaron. Elías afinó el oído para sentir lo de siempre. Esa señal de la casa cuando el tiempo se pliega, no un sonido, más bien un modo distinto de sentarse la madera en el aire. Estuvo a punto de perdérselo.
una puerta estrecha junto a la escalera de atrás, besó el marco y sin corriente que la empujara, se abrió lo justo para el pulvar. La habitación pequeña de detrás no pertenecía a un solo año. Un pupitre escolar bajo una lámpara, un mimeógrafo de manivela encogido sobre una mesa baja, un archivador abollado apoyado como si hubiera sobrevivido a 5 directores y 3 direcciones, hasta decidir ser fiel aquí. Una sábana blanca colgada de pantalla, un proyector esperando subido en una caja de leche, con un cable extrañamente nuevo. En la estantería, cuadernillos finos con grapa, alineados en colores que el tiempo había apagado sin torcerlos. El pliegue temporal había llegado, sin truenos, con un arreglo silencioso de herramientas útiles de otros años. Elías tomó un cuadernillo sin portada. El borde era blando, el centro firme. Algo usado y bien cuidado. Lo pusieron bajo la lámpara y se inclinaron. Había líneas limpias, negras y blancas. Dibujaban cosas que solo ilustras si conoces una escuela de verdad. Las puertas verdes de las taquillas, la ventana con una grieta fina como un río, las gafas rojas de la profesora Huerta sobre el mostrador de la biblioteca atrapando la luz del techo, la veta del banco de madera junto a la escalera donde se sientan los que fingen que no esperan a nadie. En la fila siguiente, una mano se estiraba hacia un dibujo. En el cuadro de después, la hoja se rasgaba por la esquina con una línea de tinta que parecía sonar. Un arco de leche brillaba sobre una sudadera oscura, una toalla cortaba el aire de un vestuario y se quedaba en una línea con demasiada velocidad. Luego la historia se detenía en un lápiz entero, tendido, indeciso. En las 2 páginas siguientes, los cuadros se abrían en 2 caminos. En uno, una libreta caía a la papelera. La tapa bajaba como un sello. El blanco crecía hasta que había más huecos que dibujos, y luego las viñetas se alejaban, pequeñas, y desaparecían. En el otro, un chico que parecía Alejandro, aunque no tenía nombre, dibujaba lo que seguía pasando y lo pegaba donde todos tendrían que verlo al pasar. En esos cuadros, manos mantenían una puerta con el pie. Una trompeta escuchaba. No había etiqueta sobre villanos. Las líneas eran sinceras y a la vez amables. Eso parecía lo más valiente. Elías tocó la esquina de la última página y notó una cresta donde un lápiz se había apretado y luego levantado. Miró a Sofía. Ella le devolvió la mirada con el mismo pensamiento. «No podemos dárselo en la mano», dijo él. «Se creerá que queremos mandarle». «Lo traemos aquí», dijo ella. «Que la sala haga la presentación y que él elija». Lo encontraron cerca de la salida lateral que se atasca en días húmedos. Estaba con la capucha bajada y la libreta bajo el brazo, como un escudo delgado que no tenía intención de exhibir. «¿Vienes a dar un paseo con nosotros?», pidió Elías con voz llana. «Hay un lugar que nos ha ayudado antes. No hace magia por ti, te da buenas herramientas». Alejandro miró la acera lavada por la lluvia y luego a ellos. No pidió un mapa. Asintió una vez. El metro iba lleno de gente que había decidido que el paraguas es demasiado trabajo. Las ventanas se empañaban y se aclaraban en respiraciones suaves. Sofía sujetó la correa con una mano y con la otra leve el tubo para equilibrarse. Elías dejó que las manzanas de la ciudad pasaran como un río lento. Alejandro cerró su cuaderno y miró la calle en movimiento. No se movió inquieto. Estuvo de pie como quien repasa líneas que piensa dibujar después. En la calle del Olmo 17, la luz del porche hacía un óvalo dorado sobre el escalón mojado. Elías giró la llave. La cerradura estuvo de acuerdo. El recibidor los recibió con su calma concentrada. La habitación al fondo ya estaba templada, la lámpara formaba un halo sobre la mesa y el proyector esperaba como un ojo pensativo. Los cuadernillos en la estantería parecían un desfile detenido para ver quién llegaba. Elías y Sofía se apartaron para no tapar la puerta. Dejaron las manos a la vista y la boca cerrada. Alejandro se detuvo en el umbral y vio el pupitre, el mimeógrafo, los estantes, la sábana blanca, la caja de leche. Entró como si no quisiera rayar el aire. «Esto no lo hicimos nosotros», dijo Elías. Puso el cuadernillo sin portada sobre el pupitre. «Pero conoce nuestra escuela». Alejandro apoyó la yema de los dedos en el borde de la primera página y leyó con esa atención que convierte el silencio en silla.
Llegó a la esquina rota y no pestañeó. Llegó al arco de leche y no se encogió. Llegó a la bifurcación y se quedó quieto. Sofía habló con voz de biblioteca, baja, limpia. No sabemos quién lo dibujó. Tal vez alguien antes, tal vez alguien después. No tienes que creer la parte rara. La parte útil está clara. Un camino se cierra, otro se abre. Si tomas el segundo, ayudamos con la cinta y las chinchetas. Alejandro volvió al cuadro donde el chico que se parecía a él dibujaba lo que seguía ocurriendo y lo ponía donde todos pasarían. Cerró el cuadernillo con cuidado y lo sostuvo un segundo más, como quien aprende el peso de una herramienta nueva. No dio las gracias. Asintió, una vez. Se sintió como una promesa dentro del pecho. El rincón maker de la biblioteca de Argumosa tenía una luz que hacía valiente al papel. La barra del escáner deslizaba con paciencia. Alejandro alimentó una viñeta, dejó que el aparato hiciera su resplandor lento, rechazó la primera impresión y la segunda. Elías sostuvo la vista previa aceptada en el portátil y revisó márgenes. Sofía alineó páginas en pilas rectas y apuntó en un papelito marcas de corte. Una bibliotecaria empujó el carro de cierre por su pasillo. Las ruedas chirriaban como en todas las bibliotecas. 5 minutos, avisó, amable porque vio el trabajo. Salieron a un aire que olía enjuagado. Los charcos reflejaban un cielo mejor que el de la mañana. Alejandro se envió el archivo como quien guarda una carta que querrá releer. Sofía se apartó un mechón detrás de la oreja y sonrió sin enseñar los dientes. Elías sintió la llave fría en la palma y recordó una frase del cuadernillo, que parecía sonar como una campana para él solo. ¿Quién te dijo que solo hay una manera de ser visible? No sabían aún dónde pondrían su espejo. Sabían que lo pondrían. Imaginaba un pasillo con gente leyendo y luego frenando, y luego quieta. Imaginaba ese sonido pequeño que hace una sala cuando las palabras caen y cambian un poco su forma. Llegaron a la esquina donde el tranvía divide sus rutas. Alejandro levantó la mano y tomó la calle hacia su parada. Sofía y Elías lo observaron un segundo y giraron hacia la calle del Enebro. ¿Crees que le ayudará?, preguntó Sofía. Creo que ya lo ha hecho, dijo Elías. Anduvieron bajo árboles que sacudían el agua como un aplauso bajo. Las ventanas se encendían en filas como estrellas educadas. En el piso, Lucía había hecho una segunda corona para Vesper, esta con una pegatina azul en el centro. Mamá removía una olla y escribía números en un bloc con su letra clara y valiente. Vesper saltó a la silla, aceptó la corona y los miró como diciendo que hay ceremonias que merece la pena repetir. Elías subió al desván. La claraboya seguía húmeda, pero la lluvia se había amansado. Se tumbó y miró la mancha blanda del cielo. En algún lugar de Madrid, un pasillo esperaba verse a sí mismo. En su bolsillo, la llave de Casa Olmo guardaba su promesa pequeña. Expulsó el aire y sintió que el día encajaba por fin en su margen. Esa misma noche, antes de dormirse, recordó en voz baja algo que había que dejar dicho para que nadie se confundiera. Hablaron en la cocina, con el vapor de la sopa aún en el aire. El alquiler se acabó. Sin la beca, no podemos seguir pagando un local. Lo que quedaba lo trajimos a la Casa Olmo, dijo Elías. Sofía tocó la corona de Vesper y asintió. Y si nos falta espacio, la biblioteca de Argumosa presta su rincón por las tardes. ¿Y la base?, preguntó Lucía, que había oído la palabra alguna vez. Era un apodo, dijo Elías sonriendo. Nuestra base es donde estemos juntos. Subí al desván, con esa explicación ya hecha. La lluvia cayó por fin. Durmió con el pensamiento ligero de quien sabe que las cosas están claras. A la mañana siguiente, el colegio olía a patio lavado y cristales recién limpiados. El pasillo parecía un sitio al que se viene porque uno quiere, no solo porque suena el timbre. Elías y Sofía llegaron temprano. Alejandro llegó con la capucha suelta y el pelo sobre la frente, igual que siempre, cuando se olvidaba de él. Llevaban el portátil. Había un campo vacío en la pantalla esperando un título, una frase breve de intención. Sofía los leyó en voz alta para que las palabras se portaran bien. Elías dijo: «Escribe el que ya es verdad». Alejandro tecleó: «entre taquillas»,
con letras pequeñas, firmes, y puso su nombre en la línea del autor. Apretaron enviar. El portátil hizo ese sonido que significa que un mensaje se ha ido y no va a volver. Después de clase, el profesor Álvarez convirtió el aula de arte y tecnología en un taller donde el cuidado era herramienta. Puso un cartón pluma sobre la mesa como una promesa y les enseñó a montar las viñetas para que la sombra alrededor dibujara una aureola discreta. Cinta de lino, no demasiada. Plegadera del centro hacia afuera, sin apretar. El pegamento es un matón, dijo con media sonrisa. No lo usaremos cerca del dibujo. Dejad que el papel respire. Midió 2 veces y otra más, solo para enseñarles a las manos qué es la paciencia. Alejandro miró sin pestañear. A Elías le gustó que la ventana del Passepartout hiciera un marco sin gritar «Mírame». Sofía anotó los pasos al margen y dibujó la plegadera para recordar cómo corría la luz por ella. A mediodía, Sofía y Elías volvieron a casa a dejar una caja de cartulinas. En el rellano, la voz de mamá llegó desde la mesa, donde cuentas y listas se encontraban con las cuentas del mes. Haced lo que hay que hacer. Orgullosa de vosotros. Y si el rincón maker os queda corto, preguntad por la sala grande, a veces la prestan, dijo sin levantar la cabeza. Por la tarde, la biblioteca de Argumosa les regaló otra paciencia, la del escáner y la de un enchufe libre. Hicieron una prueba, ajustaron márgenes. Alejandro rechazó 2 impresos más y guardó un tercero como semilla. La bibliotecaria pasó de nuevo. Vio la caja de cartulinas y dijo con una media sonrisa: cerramos en 10. Os da tiempo si sois fijos con las manos. Lo fueron. Volvieron a casa tarde, con la ciudad oliendo a pan y a asfalto seco. Mamá había dejado una nota junto a una lata de galletas. Celebrad lo pequeño, sin migas por todas partes. Lucía, solemne, revisó que la pila de copias estuviera recta y que Vesper no se tumbara encima. La gata obedeció a medias y se acomodó en la esquina como tope de papel con bigotes. Elías subió al desván por última vez esa noche. El rectángulo de la claraboya parecía una hoja enorme donde la lluvia había firmado su nombre y se había ido. Cerró los ojos pensando en un pasillo que se mira al espejo y se reconoce. La llave fría en la palma pesó lo justo. Durmió con una idea práctica. Mañana empezarían. A la mañana siguiente, el comedor olía a tostadas y a cuadernos nuevos. Elías y Sofía se sentaron junto a la ventana alta. Alejandro llegó. Dejó la sudadera abierta y apoyó los codos en la mesa con una calma nueva. Hablaron poco, trabajaron mucho, y aunque todavía no sabían dónde pondrían su espejo para todos, sabían algo que bastaba, que no iban a gritar, que iban a mostrar, que el dibujo iba a decir la verdad, sin señalar con el dedo. Por la tarde, camino de Casa Olmo, Elías se detuvo un segundo en la acera mojada. Miró el número 17, la hiedra, el vidrio de colores. Recordó en voz baja, casi para él. Este es nuestro viejo hogar, nuestro hogar extraño, nuestro hogar de tiempo. Apretó la llave. Y no es ninguna skladka. La skladka solo es el fenómeno. Esto es casa. Entró. La puerta respondió con su alegría discreta. Dentro, la habitación del fondo ya sabía que venían. La lámpara encendió un círculo justo. En la mesa, el cuadernillo sin portada los esperaba como si también quisiera ver qué iba a pasar. No había prisa. Había sitio. Elías se rascó la manga y miró a Sofía. Mañana, dijo. Mañana lo ponemos donde todos tengan que pasar y si quieren parar. Sofía asintió. Alejandro tocó el lomo del cuadernillo y no dijo nada. No hacía falta. Aquella noche la lluvia no volvió. Madrid respiró hondo. En la calle del Enebro, Vesper eligió la silla con corona. Lucía escondió una galleta en su bolsillo para más tarde y mamá cerró el bloc con una línea recta bajo los números. Elías subió al desván. La ciudad allá afuera parecía lista para un espejo. Él también. La mañana llegó con un valor tranquilo.
La lluvia dejó las aceras con brillo de moneda nueva y las ventanas del instituto parecían más claras que de costumbre. Elías y Sofía entraron antes de que sonara el primer timbre. En el pasillo grande el profesor Álvarez ya esperaba con un rollo de cinta azul colgando de la muñeca y un nivel plateado apoyado en el hombro, como si fuera el actor de una obra que él mismo había escrito. Desde la biblioteca la profesora Huerta se acercó empujando un carrito. Traía planchas blancas, cartón pluma, guantes de algodón y sus gafas rojas encendidas por la luz. «Hoy no montamos un tablón de anuncios», dijo Huerta. «Montamos una pared joven en la que valga la pena detenerse. Un pasillo no se convierte en museo por magia. Se vuelve museo si lo tratamos con cuidado». Álvarez fijó una línea de cinta sobre la pintura y miró la burbuja del nivel con paciencia. «Iremos con soporte flotante», explicó. «La sombra alrededor de cada lámina hará un segundo dibujo, sin pegamento cerca del arte. Solo cinta de lino y plegadera para los bordes. Sí, es quisquilloso. La quisquilla es una forma de respeto». Trabajaron los 4 a 2 mesas enfrentadas. La cinta de lino corría recta, sin prisa. Elías alisaba los bordes con la plegadera hasta que cada pieza quedaba firme, orgullosa sin gritar. Sofía vigilaba los márgenes y las esquinas, ojo de arquitecta paciente. Alejandro, silencioso pero seguro, abrió su cuaderno y con manos finas ordenó la primera secuencia sobre una plancha. Abajo a la derecha, en letra pequeña, escribió el título entre taquillas. Debajo estamparon un sello mínimo, un espejo. A un lado, solo su nombre de pila, del mismo tamaño que el sello. Cuando Elías vio aquello impreso, dejó de ser plan y se volvió voz. Para la hora de entrada, una fila de rectángulos de cinta azul marcaba el vacío que pronto ocuparían las láminas. Álvarez y Huerta ayudaron a colgar las planchas ya montadas. La burbuja del nivel quedó dormida en el centro. Al lado de la primera pieza, la profesora fijó una tarjeta breve, una frase espejo, impresa limpia, que en español decía: «Usa los ojos». Nada de nombres, nada de etiquetas, solo una invitación clara a mirar. El texto de artista lo había escrito Alejandro la noche anterior, en letras derechas que no desperdician tinta. No llevaba firma completa, llevaba el espejo. El pasillo cambió después del recreo de la manera en que cambian las salas cuando se les pide guardar más de lo habitual. La gente redujo el paso, algunos se quedaron. 2 chicos de primero de ESO se inclinaron sobre la viñeta final y soltaron esa risa limpia que sale cuando ves el chiste escondido en una esquina. El del compañero que por despiste se calza 2 zapatillas izquierdas y solo lo descubre al mirarse en el reflejo de la taquilla. Detrás de esas risas llegó otra cosa más baja que no es un sonido. Si un aula puede decir lo dijo cuando la frase espejo cayó donde tenía que caer. Nadie señaló con el dedo, nadie nombró a nadie. Las imágenes contaban lo que pasa con una voz llana, sin subir el volumen. Elías no sabía cómo se sentía ver a la gente mirar algo que había hecho con amigos. Descubrió que se siente como estar cerca de una ventana cuando el cristal al sol te calienta la mano. Al terminar el primer turno de comida apareció un papelito bajo la chincheta inferior. Sin color, estrecho, con letra aplicada. Gracias por no hacer crueles las caras. No llevaba firma. A ese papel se pegó otro. Hoy sujeté la puerta con el pie y me di cuenta de que lo estaba haciendo. Alguien dibujó una zapatilla colándose bajo una puerta y Elías sonrió solo con los ojos. En lengua, la profesora Huerta pidió permiso para llevar una de las páginas a clase. Quería que sirviera de punto de partida para escribir un párrafo sobre el tono. Cómo una imagen puede decir la verdad sin gritar. En tecnología, el profesor Álvarez cortó delante de todos una ventana de Passepartout y les enseñó cómo la sombra fabrica un marco que no se puede dibujar con rotulador. Sí, es minucioso, repitió y sonrió al decirlo. La escuela empezó a usar entre taquillas no como trofeo, sino como herramienta. No todo encajó sin grietas. A la semana, un padre pidió una reunión
por las exposiciones públicas. Otto escribió un correo preguntando si el colegio estaba apoyando tácticas de señalar y avergonzar. Huerta citó a ambos en la sala de reuniones de la biblioteca, esa con mesa grande y sillas que chistan si te echas hacia atrás. Invitó también a Álvarez para equilibrio, dijo. No pensó en ganar, pensó en leer. En la esquina, sentado con las manos juntas, Alejandro miró la veta de la mesa hasta que las sillas dejaron de quejarse. Elías no tomó notas. Sofía sí, pero solo para atrapar ideas antes de que el aire se las llevara. Huerta dijo la única frase que había decidido llevar. Mostramos lo que ocurre sin poner nombres propios. Álvarez añadió, mostramos proceso, no castigo. El padre dijo lo que tenía que decir, palabras sobre lo justo, lo que duele y los y sí. El hijo, un chico de primero con un anillo que giraba en su dedo como una rueda nerviosa, no habló. Cuando pasaron al pasillo, 15 minutos después, leyeron la frase espejo en voz alta sin hacer mueca. El chico tocó con el dedo una página nueva que invitaba a cambiar de dirección cuando haga falta. Respiró como quien termina una discusión que llevaba días dándole vueltas en la cabeza y, sin mirar a Alejandro, entendió que el pasillo había hecho su trabajo. Una tarde, el Centro Cultural del barrio abrió su pared joven al instituto. Había voluntarios con sellos de goma que olían a tinta vieja y mesas con manteles blancos un poco cortos. Entregaron la secuencia montada. Elías dejó una caja con fanzines, pasillos de bolsillo y un cartelito. Gratis, pero no para el fondo de la mochila. La voluntaria pidió un texto de artista. Alejandro deslizó media página. Pocas palabras, calma en cada línea. La mujer estampó el sello del espejo en la esquina y le alcanzó un lápiz para que escribiera su nombre junto al dibujo. Juntos parecían vecinos que comparten valla y se saludan con respeto. Pasaron delante de una escultura de nube hecha de alambres y papel, con partes del tiempo escritas por niños. Parcialmente valiente, con posibilidad de volver a intentarlo. Sofía sonrió sin enseñar los dientes. Buen pronóstico, dijo. De vuelta al colegio, el ruido digital probó otra forma. Una cuenta nueva coló una foto movida de las láminas con la burla. La imprenta ha llamado, quiere sus plantillas de vuelta. Las caritas riendo empezaron a subir. Esta vez Alejandro no lo ignoró. Pilló el móvil a Elías y a Sofía le pidió paciencia. En la biblioteca preparó una plancha de linóleo. La cámara grabó el proceso sin prisas. Cómo se traza un espejo pequeño, cómo se entinta mal la primera vez y sale una mancha fea, cómo se corrige, cómo se cambia la cuchilla antes de arruinar la esquina. Talló una mano dibujando una mano, una línea que se vuelve camino y un triángulo pequeño con una palabra escrita a mano, desvío. Al subir el video escribió una frase que no muerde. El proceso es lento, por eso dura. La gente miró porque el video no suplicaba atención, solo mostraba. Abrir la pared joven al barrio hizo su propio clima. La sala del centro cultural soltaba calor como panadería, y la piedra guardaba el ruido para que no se volviera grito. Familias con abrigos ya pequeños, profes con sus gafas de tarde, chicos con la misma sudadera, un poco cansados porque viernes, un poco despiertos porque noche. Entre taquillas vivía en el tercio central, donde cae la mirada sin que se lo ordenen. El corazón de Elías subió hasta la garganta y bajó a un sitio útil, como bolsillo. Sofía mantuvo las manos detrás, gesto de quien confía en que el trabajo hable. Alejandro miró desde 2 pasos atrás, listo para estar orgulloso y listo para estar callado. La gente leyó, apartó la vista, volvió a leer. Una pareja susurró como se susurra una idea que no se quiere domar. Un profe señaló la viñeta de la boca en línea y pareció aliviado de no tener que decirlo él. Un chaval con gorro negro se rió con el detalle de las 2 zapatillas izquierdas y por reflejo comprobó las suyas. En el instituto, la pared joven siguió creciendo. Más alumnos se atrevieron a montar lo suyo. Una serie de momentos en un autobús de línea, un laboratorio de química donde los vasos no se portaban, una demostración de mates que dejaba un hueco para el segundo en que la cabeza se tambalea y luego aclara. Los márgenes en blanco se quedaron. En la esquina, impresa pequeña, la frase espejo vigilaba sin mandato. Hubo también una onda corta del problema antiguo. Un montón de posits con el logo del cole y lápices afilados demasiado rápido.
Los chicos que habían sido fondo de escena dieron un paso y añadieron 2 palabras bajo una chincheta. He parado. No firmaron. El papel no arregló nada. No hacía falta. Dijo lo que tenía que decir y dejó que el aire hiciera su trabajo. A veces no hizo falta que el pliegue temporal abriera una sala nueva en la Casa Olmo. Bastó con la cocina de siempre, ese reloj que no vive en un solo año, y un plato de sopa. Una noche, el número 17 de la calle del Olmo olía a limón y metal templado. Elías dejó sobre la mesa una nota de tinta marrón, de esas que aparecen cuando la casa tiene algo breve que decir. Sofía alineó los fanzines que Lucía había grapado con manos serias, mientras Vesper se tumbaba en una pila como tope peludo. Carmen rozó con los nudillos el borde de una hoja como quien comprueba una corteza. «Me gusta el sabor de esta verdad», dijo, y nadie necesitó que lo explicara más. Durmieron sin discursos, con la ventana abierta un dedo y la llave de bronce esperando sobre la mesa. La noche entró como una promesa cuidadosa. Al lunes siguiente, la pared joven ya era costumbre buena. En el comedor, junto a las ventanas altas, los 3 abrieron un portátil. El formulario de la Galería Municipal pedía cosas sencillas que juntas parecían más grandes: título, técnica, tamaño, una frase de intención. Sofía la leyó en voz alta para que las palabras se portaran bien. Elías señaló el campo del título con un dedo con migas y dijo: «Escribe el que ya es verdad». Alejandro tecleó, entre taquillas, en mayúsculas pequeñas, y luego su nombre. Comprobaron ortografía como quien comprueba un pasaporte. Al pulsar enviar, el portátil hizo ese ruidito que significa que un mensaje se va y ya no vuelve. No todos los días fueron suaves. En el chat de curso, alguien subió una foto borrosa de la pared con el texto Museo de Feelings Hag. 5 corazones, un same. Luego, un sexto escribió: «Me gustan los sentimientos cuando me impiden ser un bruto». Nadie contestó. La verdad no siempre recibe aplauso en internet. A veces se queda sentada como una piedra que no se mueve. Aún así, el viento estaba cambiando. No significaba que todo el mundo hubiese aprendido. Significaba que suficiente gente había decidido. La galería envió por fin una tarjeta con sello y la promesa de una tarde más para que los mayores del instituto enseñaran a los peques. La coordinadora añadió una nota: «Vuestros rectángulos se portaron de maravilla. Traerlos otra vez. Pensad en una pared viajera pequeña». Elías se la enseñó a la profesora Huerta, que sonrió como sonríe la gente cuando una silla querida recibe invitación para vivir en un salón más grande. Llegó también un correo sobre una microayuda para proyectos juveniles, traducciones, pequeñas tiradas, versiones viajeras para colegios sin pasillos suficientes. El formulario ocupaba página y media. «Podemos hacer esto menos odioso entre todos», escribió la coordinadora, robando, sin darse cuenta, una frase que Sofía había dicho el primer día. La completaron sentados en la misma mesa del comedor. Elías cuadró números que a Carmen le habrían gustado. Sofía describió una versión en rumano y otra en árabe, pensando en los idiomas del barrio. Alejandro escribió la frase sencilla que pedían: «Enseñamos a los rectángulos a ser amables». El curso siguió con pequeños gestos que parecían practicar una ciudad nueva. Elías y Sofía aprendieron a dejar espacio para la voz siguiente. No ocuparon todos los huecos, no empapelaron la pared con su trabajo, invitaron a otros a colgar lo suyo. Un día Elías fue solo a la Casa Olmo después de hacer deberes. No pidió ninguna máquina nueva. La sala del fondo no brilló con herramientas raras. Ofreció una silla, la lámpara correcta y un cajón que se abre con un suspiro. Encontró otra nota de tinta marrón bajo la primera, la misma mano paciente, la misma letra que no necesita alardes. Deja sitio a la siguiente voz. Elías pensó en la niña del suéter de unicornio que había enseñado su dibujo como un tratado de paz. Pensó en Lucía diciendo que el espacio en blanco es la pausa que hace reír a un chiste. Pensó en Bruno, delante de las láminas, aprendiendo a decir «usa los ojos» sin vergüenza. Devolvió la nota al tajón y sintió que el pensamiento encajaba como pieza. En junio, antes de los exámenes, el colegio preparó un acto sencillo en el gimnasio. Las sillas miraban un escenario corto. Se encendería un micrófono, se leería un poema, se cantaría una canción. El departamento de arte entregaría un reconocimiento pequeño
a la página que dejó tiempo a los demás. Álvarez propuso esa línea para el programa con una sonrisa mínima, de esquina de boca, y aunque nadie dijo grandes frases, al salir al patio se notaba en el aire ese orden distinto que deja lo que está bien colocado, como una mesa limpia que te invita a sentarte. El último viernes, antes de que el edificio quedara en silencio, los tres caminaron, sin prisa, hasta la casa Olmo, calle del Olmo 17. Aún era de día. La luz del porche no estaba encendida. Abrieron con la llave que recuerda las manos. El recibidor los saludó con la frescura de piedra y madera vieja. La habitación del fondo tenía sus mesas, su luz y sus herramientas como pequeño museo de tiempos útiles. Vesper salió del bolso de tela que Lucía había decorado con una corona y recorrió los zócalos por si algún ratón había querido unirse al club. No pidieron más. Recogieron. Limpiaron la mesa de luz, enrollaron cables, guardaron fundas transparentes, aplanaron paneles. Elías devolvió al cajón de la cocina las notas de tinta parda y lo cerró con la palma. La sala se sintió como un libro bueno que se cierra, satisfecha, no triste. En el escritorio del despacho, donde hacía un minuto no había nada, apareció un papel. No era viejo, no era nuevo. La tinta descansaba tranquila. Hoy habéis hecho lo suficiente. Dejar la puerta con el pestillo puesto. Sonrieron sin preguntar quién era ese vosotros. Eran ellos. Y también la casa. Y también el pasillo. Y también los chicos, que ya sabían dibujar su propio rectángulo. Se sentaron en los escalones a mirar la calle. El verano le había soltado un poco la espalda a la ciudad. Elías notó la llave calentarse en la palma y entendió que siempre iba a pesar lo justo, lo que pesa una promesa. Esa noche, en el piso de la calle del Enebro, Lucía pegó en la nevera su dibujo de «Reserva tu sitio» con pegatinas de estrella. Vesper reclamó la silla bajo la mesa. Carmen tachó números en un bloc y los volvió a escribir hasta que la cuenta encajó, y se la vio aliviada sin necesidad de ruido. Elías subió al altillo. La ciudad respiraba verano. No pensó en héroes, pensó en amigos, en herramientas, en salas que permanecen listas y en el sitio que se deja la voz siguiente para que encuentre el valor de subirse a la página. Durmió con la ventana abierta un dedo, la llave sobre la mesilla y el futuro callado, practicando su sitio. El lunes, cuando el sol encontró los ventanales altos, el pasillo del instituto ya se sentía como un lugar al que la gente iba a propósito, no solo porque sonara el timbre. La pared joven parecía tener su propio clima. Los alumnos aflojaban el paso, algunos se quedaban leyendo con los hombros quietos. Debajo de la última chincheta apareció una nota estrecha, con letra cuidada. Gracias por no hacer crueles las caras. Al poco otra. Hoy sujeté la puerta con el pie y me di cuenta de que lo estaba haciendo. Alguien dibujó una zapatilla calzada bajo una puerta y Elías sonrió solo con los ojos. A mitad del segundo turno de comida, Bruno se plantó delante de las láminas. Llevaba una camisa de cuadros y esa cara que todavía decide qué quiere ser de mayor. Leyó de principio a fin sin ruidos de escaparate. Pasó la palma por el aire a 2 dedos del papel, como midiendo la distancia. Al dar un paso atrás, no se fue. Se quedó lo justo para que cualquiera que pensara tirar de una esquina tuviera que dar un paso hacia él primero. 2 de primero de eso se quedaron a su lado, sin consigna, porque entendieron dónde convenía estar. La marca negra apareció tarde, cuando ya olía a tarde en el edificio. No fue garabato, fue una decisión rápida. Un trazo atravesó el dedo dibujado del panel 2. El papel se hundió donde el rotulador apretó más. Nadie vio quién fue. La sala contuvo el aire. Elías sintió que la rabia llamaba a la puerta y también sintió cómo seguía de largo cuando no le abrieron. La profesora Huerta hizo girar la grapadora en la mano y no la levantó. «No lo tapamos», dijo en voz baja. «Respondemos». Alejandro se quedó de pie el tiempo justo para que el silencio se hiciera herramienta. «No esta noche», dijo por fin.
Primero tengo que dibujar la respuesta. Aquella tarde, la cocina de la calle del Olmo 17 guardó para ellos su calma de siempre. En la encimera, Carmen había dejado una lata con galletas de azúcar envuelta en papel y una nota. Celebrad lo pequeño, sin migas por todas partes. Sofía abrió el bote y Vesper, puntual, se ofreció de pisapapeles con bigotes. ¿Contestamos al chat?, preguntó Sofía. Dicen que todos son plantillas de imprenta o cosas de una máquina. Alejandro negó con la cabeza. No alimentamos humo. Dibujamos proceso, no discusión. Esa noche, en el rincón maker de la biblioteca de Argumosa, Alejandro talló un sello mínimo con un espejo. Lo entintó mal una vez y otra, y a la tercera salió limpio. Dibujó una mano que dibuja una mano, una línea que se vuelve camino y el pequeño triángulo que dice desvío, donde la esquina una vez se rompió. Elías puso el móvil en cámara rápida. Al final, Alejandro añadió una frase que no muerde. El proceso es lento, por eso dura. La gente miró porque el video no suplicaba atención, solo mostraba. Las noticias de la Galería Municipal llegaron antes de lo esperado. Un correo corto, amable, sin hacer teatro, los invitó a entregar la secuencia montada el miércoles. Estamos construyendo una pared joven. Traed la obra y vuestra frase más sencilla, escribió la coordinadora. Decidieron llevar algo más que láminas, llevar formas de ver. En la casa Olmo, el cuarto del fondo no estaba dormido. Junto a la mesa baja esperaba un cuadrado nuevo de luz. El pliego blanco en la pared tenía los bordes más limpios y el proyector sobre la caja de leche lucía un cable como recién comprado en una tienda de un año que aún no había llegado. En el escritorio un paquete de plantillas finas de mimeógrafo y un lápiz de cera que prometía líneas sin herir. Alejandro colocó la mano sobre la primera plantilla con el respeto de quien ama las herramientas. Escribió el título al revés para que saliera bien al imprimir. Probó el corte de color y sonrió sin alardes. Sacaron el duplicador de manivela de su rincón y apretaron el tambor como les había enseñado el profesor Álvarez. Despacio, seguro. La primera vuelta tosió tinta y recordó quién era. Salió una hoja azul, pálida y húmeda. Arriba, el título pequeño decía Pasillos de bolsillo. Debajo, un rectángulo invitaba a entrar. Un panel espejo sin cara y una frase que pregunta, no grita. 7 viñetas que eran puertas entornadas. Elías encontró un ritmo con la manivela. Sofía murmuraba un poco a la izquierda y luego, ahora está en casa. Lucía, solemne, ordenó con las 2 manos las copias. Vesper se quedó dormida encima de la pila, eficaz como tope peludo. Carmen pasó con un paño de cocina y rozó el borde de una hoja con los nudillos, como los panaderos tantean una corteza. Hicieron 3 docenas, bastaba. La sala olía a tinta y a posibilidad. El miércoles, la galería de piedra, esa que seguramente fue almacén cuando guardaba cosas pesadas y útiles, abrió sus ventanas altas como ojos amables. La voluntaria, jersey más viejo que la pintura, marcó con cinta azul el rectángulo de la pared joven. Estamos construyendo una promesa, dijo. Los marcos llegarán. Entregaron la secuencia montada y dejaron la caja de pasillos de bolsillo con un cartel. Gratis, pero no para el fondo de la mochila. La voluntaria pidió un texto de artista. Alejandro media página, palabras pequeñas y claras. En la esquina estampó un espejo diminuto. Le acercó un lápiz para firmar con su nombre de pila, del mismo tamaño que el sello. Parecían vecinos que comparten valla. Al salir, pasaron junto a una escultura de nube de alambres y papel con partes del tiempo escritas por niños. Parcialmente valiente, con posibilidad de volver a intentarlo. Sofía dijo, buen pronóstico, sin mostrar los dientes. La noche de apertura tuvo su propio tiempo. Para peor, las puertas soltaron calor como una panadería. La piedra guardó el ruido para que no se hiciera grito. Familias con abrigos ya pequeños, profes con sus gafas de tarde, chicos con la misma sudadera, un poco exprimidos porque viernes, un poco despiertos porque noche. Entre taquillas ocupaba el tercio central, allí donde se posa la vista sin órdenes.
Elías sintió el corazón subir a la garganta y luego bajar a un sitio útil, como un bolsillo. Sofía mantuvo las manos detrás, gesto de confianza en el trabajo. Alejandro observó a 2 pasos, listo para estar orgulloso y listo para callar. Nadie corrió. Leyeron, miraron a un lado y volvieron a mirar. Una pareja susurró una idea sin intentar domarla. Un profe señaló el panel de la boca en línea y pareció aliviado de no decirlo él. Un chaval con gorro negro rió con lo de las 2 zapatillas izquierdas y por reflejo miró las suyas. Al final, sobre una mesa, aparecieron platos de papel y pizza. La sala se convirtió en una marea buena de niños enseñándose lo suyo. Una niña con sudadera de unicornio se plantó muy quieta junto a la puerta y luego tendió su dibujo a Alejandro con las 2 manos, la mesa del comedor, la silla vacía, la nota clara. Él lo recibió con la gravedad de quien acepta un tratado. «Es una herramienta», dijo en voz baja. Ella asintió, como quien ya lo sabía y necesitaba oírlo de alguien mayor. De vuelta al colegio, la pared seguía en su sitio, pero algo alrededor había cambiado, de un modo difícil de contar y fácil de sentir. Las caras tenían menos pinchos. Bruno habló menos y escuchó más, que no es poco para alguien que intenta crecer bien. El chico del anillo chocó con Alejandro en las taquillas y dijo «perdón», con voz de palabra de verdad. En clase de inglés, la profesora Huerta entregó una página de poemas con más blanco que tinta, y Elías sonrió al recordar el rectángulo del taller. En plástica, el profesor Álvarez enseñó a cortar una ventana de passepartout para que la sombra hiciera un marco que no se puede dibujar con rotulador. «Sí, es quisquilloso», repitió, pero sonrió al decirlo. A la hora de comer, alguien sacó una silla y la dejó lista, invitación que no había que anunciar. En el chat, alguien colgó una foto borrosa con la puya «Museo de Feelings, jaj». 6 reacciones. La 7ª escribió «Me gustan los sentimientos cuando me impiden ser un bruto». Nadie contestó. La verdad no siempre recibe aplausos en internet. A veces se queda sentada como una piedra que no se mueve. Hubo padres con dudas. Una reunión en la biblioteca, mesa grande, sillas que chistan si te echas hacia atrás. La profesora Huerta llevó una sola frase preparada. Mostramos lo que ocurre sin nombrar a nadie. El profesor Álvarez añadió, mostramos proceso, no castigo. El padre dijo lo que tenía que decir. Justicia, sentimientos y los «y sí». Su hijo, el del anillo, giró el anillo una vez y escuchó sin hablar. 15 minutos después, miraron juntos las láminas en el pasillo. El padre leyó en voz alta la frase espejo sin hacer mueca. El chico tocó la página del desvío y respiró como quien acaba una discusión que llevaba una semana en la cabeza. No miró a Alejandro, no hizo falta. La sala había hecho su trabajo. Llegó el aviso del muestrario de primavera, tarde de puertas abiertas, familias en los pasillos, trabajos del alumnado a la vista. Mantendremos estas láminas, dijo Huerta, y pondremos una mesa pequeña para que cada cual dibuje su propio rectángulo. Sin discursos, solo papel. Lo planearon en la casa Olmo, porque esa cocina hace fácil pensar. El horno respiraba metal dulce. Carmen puso sopa y dejó la punta de la mesa libre para listas. Lucía, seria, preguntó si el taller necesitaba una pegatina que dijera «Se permiten errores». Vesper robó una goma de borrar para perseguirla por el suelo. El cuarto del fondo, que escucha y responde cuando quiere, esperó a que lavaran los cuencos. Entonces, la puerta angosta junto a la escalera trasera se ablandó y se abrió un dedo. Había cambios útiles, una rotuladora de las de rueda y clic, fundas transparentes con taladros, pinzas de madera para tender papeles y 3 paneles plegables forrados de tela gris tranquila. Sofía probó la rotuladora. Elías tensó un cordel entre 2 esquinas. Alejandro deslizó una hoja en la funda y la colgó con una pinza. Sonó un clic pequeño y suficiente. La casa había aportado herramientas de otro año, prácticas y humildes. Bastaba. La tarde del muestrario, la pared joven se volvió taller. Junto a las láminas, un cartel que no gritaba:
dibuja tu rectángulo, úsalo bien. La mesa tenía lápices, hojas, una cajita de sellos con el espejo pequeño y las fundas esperando. Niños de primaria llegaron con manos inquietas. Chicos de secundaria llegaron con manos más largas y la misma inquietud. Nadie explicó demasiado, las manos aprendieron. Al final, la coordinadora de la galería se pasó con platos de papel y pizza. La sala se volvió una marea contenta de gente enseñando lo que había hecho. La niña del unicornio se acercó otra vez, sujetó su dibujo como se sostienen las cosas que valen, y Alejandro lo aceptó como se acepta un acuerdo. Es una herramienta, repitió. Ella asintió. Se fueron con sus rectángulos en carpetas y la idea clara de pegarlos en neveras, puertas de aula, paredes de dormitorios. La sala olía a papel y a paz. La galería envió un segundo correo, microayudas para proyectos juveniles, pequeñas tiradas, traducciones, versiones viajeras de la pared para colegios sin pasillos suficientes. El formulario ocupaba página y media. Podemos hacer esto menos odioso entre todos, escribió la coordinadora, robando sin querer una frase de Sofía. Rellenaron el documento en el comedor del instituto, en la mesa de siempre bajo los ventanales. Elías cuadró números que a Carmen le gustarían. Sofía describió una versión en español, para otros barrios, y otra en rumano o árabe, pensando en las lenguas de Madrid. Alejandro escribió la línea sencilla que pedían. Enseñamos a los rectángulos a ser amables. No todos los días fueron suaves. Una tarde apareció otra burla en redes. Esta vez Alejandro no ignoró. Volvió a colgar el video del sello y el corte. Fallos primero, acierto después, cuchilla que se cambia a tiempo. Subtítulos claros para las pantallas mudas. Proceso como respuesta. El viento cambió un poco. No significó que todos aprendieran, significó que suficientes decidieron. El curso se acercó a junio con el aire largo de las tardes. La Casa Olmo no abrió cada noche su pliegue temporal. No hacía falta. Bastaba con una mesa, sopa y el tic-tac de un reloj que no vive en un solo año. Cuando sí se abría, dejaba notas de tinta marrón en el cajón de la cocina. Frases breves, como pasos firmes. Deja sitio a la siguiente voz. Elías las leía, las guardaba y sentía que la casa respiraba con ellos. La última tarde, antes de que el edificio se quedara en silencio, Elías, Sofía y Alejandro caminaron hasta el viejo hogar de la calle del Olmo 17. Aún había demasiada luz para que la lámpara del porche encendiera. Abrieron con la llave que recuerda las manos. El recibidor los saludó con frescura, de piedra y madera. El cuarto del fondo tenía mesas, luz y herramientas como pequeño museo de tiempos útiles. Vesper salió del bolso de tela que Lucía había decorado con una corona y revisó los zócalos por si algún ratón quería apuntarse. No pidieron máquina nueva. Limpiaron la mesa de luz, enrollaron cables, apilaron fundas, aplanaron paneles. Elías devolvió las notas de tinta parda al cajón y lo cerró con la palma. La sala se sintió como un libro bueno que se cierra, satisfecha, no triste. Al salir, sobre el escritorio donde un minuto antes no había nada, descansaba un papel, no viejo, no nuevo, la tinta tranquila. Decía: hoy habéis hecho lo suficiente, dejad el pestillo. Sonrieron sin discutir quién era ese vosotros, ellos, la casa, el pasillo y los chicos que ya sabían dibujar su propio rectángulo. Se sentaron en los escalones, miraron la calle donde el verano aflojaba los hombros de la ciudad. Elías sintió la llave calentarse en la mano y entendió que siempre pesaría lo justo, lo que pesa una promesa. En el piso de la calle del Enebro, Lucía había pegado en la nevera su dibujo de «Reserva tu sitio», con pegatinas de estrella. Vesper reclamó la silla de siempre. Carmen escribió números, los tachó, los volvió a escribir y se la vio aliviada sin necesidad de ruido. La habitación sabía sostener una tarde de verano. Esa noche, antes de dormir, Elías se quedó bajo la claraboya y miró la última luz raspar el vidrio. Pensó en el pasillo, en el escenario del gimnasio, en la sala de piedra.
en el cajón de la cocina que suspira. Pensó en las orejas de trompeta de Bruno, en las manos cuidadosas del chico del anillo, en ese pequeño sonido que hacen las salas cuando una frase cae y cambia un poco su forma. Se durmió con la ventana abierta a un dedo y la llave de bronce en la mesilla, y la noche entrando como promesa cuidadosa. El verano los llevaría a otras calles y a otras esquinas. La casa Olmo esperaría como esperan los hogares viejos, pacientes y con respiración. El pliegue temporal se abriría cuando tuviera trabajo y descansaría cuando no. En septiembre el pasillo volvería a llenarse. La frase espejo seguiría sabiendo su oficio. En algún lugar un niño dibujaría un rectángulo y entraría en él, y una puerta aprendería a ser puerta. La semana del muestrario de primavera llegó con tardes más largas y un aviso en todas las clases. Puertas abiertas el jueves por la tarde, familias en los pasillos, trabajos del alumnado a la vista. La profesora Huerta rodeó la fecha en la pizarra y dio 2 toquecitos en la pared, junto a la pared joven. «Esto se queda», dijo, y añadimos una mesa pequeña para que la gente dibuje su propio rectángulo, sin discursos, solo papel. El profesor Álvarez alzó el nivel largo, sonrió y prometió 3 caballetes plegables que se portan bien si eres amable con ellos. Y un cartel que no grite, añadió, mirando a Elías, Sofía y Alejandro. Planearon después de clase en la cocina del viejo hogar de la calle del Olmo, 17, porque esa mesa hace fácil pensar. El horno se apagó con un clic y olía a metal y azúcar que habían aprendido a ser amigos. Carmen sirvió sopa y dejó la punta limpia de la mesa para listas. Lucía llegó de casa de la vecina con un puñado de pegatinas y preguntó si el taller necesitaba una etiqueta que dijera «Se permiten errores». Vesper saltó a una silla, inspeccionó el bote de lápices y robó una goma para perseguirla por el suelo. «Llevemos los pasillos de bolsillo en los idiomas nuevos», dijo Sofía, tocando el sobre de la microayuda como si marcara un ritmo. Español, rumano, inglés, no hay muchos, así que un cartel pequeño. Coge uno si puedes usarlo para ayudar a otra persona. Y una forma rápida de colgar dibujos, dijo Elías. Las chinchetas no frenarán si viene mucha gente. La casa, que escucha y responde a su modo, esperó a que aclararan los cuencos y los apilaran junto al fregadero. Entonces, la puerta angosta junto a la escalera de atrás suavizó su borde y se abrió como quien considera una sugerencia. El cuarto pequeño de detrás había cambiado otra vez, sin ruido. En el escritorio, una rotuladora de rueda y clic, un rollo de fundas transparentes con taladros y una bolsa de pinzas de madera. Apoyados en la pared, 3 paneles plegables forrados en tela gris tranquila. Elías pasó los dedos por el borde del panel. Sofía hizo girar la rueda de la rotuladora y sacó una cinta con un zumbido contento. Alejandro metió una hoja en la funda, la colgó de un cordel y la pinza sonó con un clic pequeño y suficiente. La casa había traído herramientas de otro año, prácticas y humildes. «Gracias», dijo Sofía a la habitación, como quien da las gracias a un vecino. El jueves, el colegio olía a tarde de fiesta. Huerta colocó tablillas blancas con ese gesto de «hagámoslo bien y no habrá que repetir». Álvarez alineó la cinta azul y midió el vacío con la burbuja quieta en el centro. Elías, Sofía y Alejandro montaron la mesa del taller. Papeles, lápices, un sello con espejo, las fundas y las pinzas. Sobre una cuerda entre 2 paneles, Elías tendió una funda con una partitura que alguien trajo de música. «La cuelgo yo», dijo. «Aquí cabe el sonido honesto». Se quedó cerca de la ventana y pertenecía allí de un modo que suavizaba el oído. Cuando el pasillo se llenó, la tarde trajo también su prueba. Una mano salió de lado, como los problemas cuando eligen mala hora, y arrastró un trazo negro sobre el segundo panel de entre taquillas. El papel se hundió donde el rotulador apretó. El aire se calentó como cuando un gimnasio se queda sin respiración. Alguien dijo, Bruno dio medio paso con su mano de trompeta sin trompeta, y Huerta no corrió. Parpadeó, a veces es el gesto más valiente. Álvarez dejó su nivel en la mesa como si formara parte de la solución.
Alejandro miró la marca, no al culpable. La cara no ardía, se asentó en atención. «Necesito un bolígrafo», dijo, no un rotulador. Sofía le pasó un liner negro fino. Podía haber tapado el trazo, podía haber dibujado una X y dar una lección. No hizo ninguna de las dos cosas. Posó la punta en lo alto del daño y convirtió la raya en un camino. No el desvío de la otra vez, otro. Dobló alrededor de un cuadrado, se abrió en sendero entre dos rectángulos como puertas. Dibujó una figurita en el umbral, con una mano alzada, ni saludando ni bloqueando, solo presente. Debajo escribió, pequeño, no por aquí, pero tampoco no. Levantó el bolígrafo. Nadie aplaudió. Pasó algo mejor. El calor salió de la sala sin que nadie perdiera la cara. El chico que había venido buscando caras que herir, miró el dibujo nuevo y luego al suelo. No corrió, no pidió perdón. Se encogió un poco y volvió a su tamaño. Se fue con las manos en los bolsillos y la gente hizo lo que hacen las buenas gentes. Se negaron a convertirlo en espectáculo. Una madre se detuvo al final del panel, el abrigo doblado en el antebrazo. Su hijo, el del anillo, tocó la esquina como se toca una nota que te han dejado. La madre dijo, después de un rato, «Me gusta que la puerta no elija por mí». Cuando cerraron los dibujos colgados en la cuerda, aplaudían leve con la corriente de la puerta. La frase espejo devolvía caras de muchos tipos y ninguna se encogía. La caja de pasillos de bolsillo se quedó fina sin vaciarse por codicia. La rotuladora ya sabía escribir espejo en 3 idiomas sin mirar. Los paneles plegables se portaron bien, guardaron todo y lo llevaron a casa Olmo. Los paneles, a su pared de siempre, Vesper robó una pinza y Lucía negoció el trueque por una pegatina. Carmen lavó 2 platos y escuchó la noche con ese gesto de quien oye una canción vieja. La casa se cerró alrededor de ellos con su manera callada de decir «buen trabajo». A la mañana siguiente el hall tenía otra luz. Bajo la chincheta inferior apareció una nota en mayúsculas cuidadas. No me reí y se sintió raro y luego se sintió bien. Elías puso a su lado una etiqueta pequeña. Gracias. A veces las etiquetas verdaderas y sencillas bastan. El sábado, más templado de lo que el calendario admitía, llevaron cines nuevos al Retiro y dejaron algunos en una mesa de picnic con un cartel que hacía sonreír. Gratis, pero léelo con los ojos y con las manos. Un niño pasó el dedo por el rectángulo como si fuera una carretera y le dijo a su abuela, «Voy a dibujar una puerta y poner al perro detrás porque me roba los calcetines». La abuela respondió, «Bendito sea», y el niño pensó si hablaba del perro o del dibujo, y decidió que de los dos. Al anochecer, el porche de la calle del Olmo 17 encendió su luz como una estrella doméstica. Elías abrió la puerta y el recibidor le entregó esa calma de las tardes honestas. El cuarto de atrás no trajo máquina nueva. Ofreció tiempo que no empuja y una mesa que recuerda los codos. Elías abrió el cajón de la cocina sin esperar magia y solo encontró lo que debía. La nota de tinta parda, doblada en 2, lista para recordar. La leyó otra vez, no para aprender, sino para acordarse. Dibújalos para que puedan verse, no para que no soporten mirarse. Guardó la nota y dejó que el pensamiento cayera como harina en aire cálido. Entró Sofía con 2 grapas entre los dedos. Alejandro ocupó su silla de siempre con la calma de quien ha aceptado un trabajo y no le asusta su tamaño. «¿Cómo llamamos al siguiente librito?», preguntó Elías. «Ventanas y puertas», dijo Alejandro. «O espacio en blanco si la galería nos presta el nombre». «Guardemos ese para cuando toque», dijo Sofía. Creía en no gastar nombres antes de tiempo. Trabajaron hasta que el círculo de la lámpara pareció un país con buenas normas. Cortaron, presionaron, estamparon y pararon a tiempo. Afuera zumbaba la farola. Dentro, Vesper durmió con una pata sobre la esquina de un cine como bibliotecaria de guardia. El lunes, antes de que sonara el primer timbre, Huerta bajó el pasillo con tableros blancos y las gafas rojas encendiendo la luz. Álvarez midió, ellos montaron y, entre taquillas, volvió a hablar con su voz clara. Una familia se detuvo a leer la nueva página del Camino. Un chico de primero no miró a Alejandro y no hizo falta, la sala había hecho su trabajo. Por la tarde, de regreso a casa Olmo, la habitación de atrás se comportó como compañera que sabe cuándo enseñar y cuándo descansar. La mesa de luz alumbró los bocetos,
El duplicador tosió tinta cuando la pidió. Vesper vigiló con seriedad de gata que sabe que el papel es un ser vivo y hay que tratarlo bien. Lucía dibujó su propio rectángulo y escribió despacio: «Mamá dice que el espacio en blanco es como la pausa de un chiste para que caiga bien». Alejandro sonrió más allá de la boca. El taller de puertas abiertas fue al final una clase sin tarima. La pared joven se volvió mesa. Niñas y niños dibujaron su rectángulo y lo colgaron en una funda, con su cinta de espejo pegada al lado. Algunas familias no hablaron mucho, mirar bastaba. Cuando alguien preguntó si aquello servía o si era un museo de sentimientos, Sofía señaló sin gesto la frase espejo. «Usa los ojos». Elías añadió: «El proceso es lento, por eso dura». Y funcionó. El pasillo aprendió a respirar sin subir la voz. Bruno llegó con su madre, señaló el dibujo donde la trompeta escuchaba, y la madre le tocó la cara en el lugar donde la infancia había dejado algo blando. «Me gusta que escuche», dijo. Bruno no posó, estuvo de pie como quien ensaya un verbo nuevo. Después, todo siguió sin alardes. En el chat apareció otra mueca. Alejandro respondió con proceso, un vídeo breve tallando el sello, fallando primero, acertando después, cambiando la cuchilla antes de estropear la esquina. Subtítulos claros para las pantallas mudas de la biblioteca. La gente miró porque el vídeo no pedía, mostraba. El viento cambió un poco. No significaba que todos aprendieran, significaba que suficiente gente decidió. El colegio caminó hacia junio con el paso largo de las tardes. La casa no abrió su pliegue temporal cada noche. No hacía falta. Bastaban la mesa, la sopa y el reloj que no vive en un solo año. Cuando sí se abría, dejaba notas de tinta parda en el cajón, frases breves como pasos firmes. Deja sitio a la siguiente voz. Elías las leía, las guardaba y sentía que la casa respiraba con ellos. En la galería municipal, la coordinadora, voz de piedra y ojos amables, pidió un taller corto. Adolescentes enseñando a peques una forma de entrar a sus ideas. Sin discursos, solo proceso y algo para llevarse a casa, dijo. Alejandro respiró 2 veces antes del sí. Se llama Espacio en Blanco, propuso. Buen nombre, dijo ella. Traed vuestra frase más sencilla. Elías se guardó el sí en el bolsillo como una llave. Sofía sonrió sin enseñar los dientes. A la salida, la ciudad tenía el humor de las noches en que mucha gente coincide en ser amable a la vez. Aquel sábado, repitieron el gesto de dejar cines en el parque con el letrero «Gratis pero léelo con los ojos y con las manos». Un niño decidió encerrar al perro que roba calcetines detrás de una puerta, y la abuela bendijo al perro y al dibujo. Por la noche, volvieron por la calle del enebro con tinta seca en los dedos y la llave enfriándose en el bolsillo. El cielo les prestó estrellas entre las ramas. Elías pensó en cuánta luz es en realidad memoria y en lo lejos que viaja para poder verse. Durmió con la ventana abierta un dedo y soñó con un pasillo sin fin que no daba miedo. Puertas que abren historias, espejos que dicen una verdad que te hace estar más derecho, no más pequeño. Una trompeta que escucha y 2 zapatillas izquierdas que aprenden a ser izquierda y derecha. Parecía posible. Al día siguiente empezaron a dibujar el plan del taller con cajas a lápiz, borradas y vueltas a dibujar hasta que el tiempo encajó. Querían llegar a una cosa sencilla, que cada quien se vea sin que nadie apague la luz. Huerta propuso cerrar el curso con un acto pequeño en el gimnasio, una lectura, una canción y un reconocimiento a la página que dejó tiempo a las demás. Álvarez midió 2 veces y otra más, por enseñar paciencia a las manos. Nadie pronunció grandes frases. Bastó con que, al salir, el patio tuviera ese orden distinto de las cosas bien colocadas, como una mesa limpia que invita a sentarse. La última tarde, los 3 caminaron sin prisa hasta Casa Olmo. Aún había luz para que la lámpara del porche no se encendiera. Abrieron con la llave que recuerda las manos. El recibidor los saludó con frescura de piedra y madera. El cuarto del fondo tenía lo justo: mesas, luz, herramientas, pequeño museo de tiempos útiles. Vesper se asomó del bolso de Lucía con su corona y revisó los zócalos como inspectora de silencio.
No pidieron máquina nueva. Recogieron, enrollaron cables, aplanaron paneles. Elías devolvió las notas marrones al cajón y lo cerró con la palma. La sala sonó como suena un libro bueno al cerrarse, satisfecha, no triste. En el escritorio, donde un minuto antes no había nada, aparecía un papel de tinta tranquila. Hoy habéis hecho lo suficiente, dejad el pestillo. Sonrieron, sin discutir, quiénes eran vosotros, ellos, la casa, el pasillo y los chicos que ya sabían dibujar su propio rectángulo. El verano aflojaba los hombros de la ciudad. La llave se calentó en la palma de Elías. Entendió que siempre pesaría lo justo, lo que pesa una promesa. Por la noche, en la calle del Enebro, Lucía pegó en la nevera su dibujo «Reserva tu sitio» con pegatinas de estrella. Vesper reclamó la silla. Carmen tachó números y los volvió a escribir hasta que la cuenta encajó. Elías subió al desván. No pensó en victorias, pensó en práctica. Pensó en amigos, herramientas, salas que esperan y en el sitio que se deja a la siguiente voz. Durmió con la ventana abierta un dedo y la llave de bronce en la mesilla. Mañana traerá cosas normales, deberes, un autobús por un minuto y, si hay suerte, otra nota bajo la chincheta que diga algo como «No me reí hoy y la sala estuvo mejor. Bastará para seguir».